Entonces, lo que estábamos viendo la última sesión era la componente instrumental de la luminiscencia molecular y dentro de las cosas que vimos que los montajes instrumentales de fluorescencia molecular generalmente siguen un esquema parecido al que está en la figura, en donde nosotros tenemos la fuente de excitación, una lámpara, ¿no es cierto? Tenemos los dos sistemas selectores de longitud de onda, el primario y el secundario. Con el primario se elige la longitud de onda que incide sobre la muestra y por lo tanto excita el analito, que sería acá, en la muestra. Y con el filtro secundario elegimos la intensidad de fluorescencia y la longitud de onda de la intensidad de fluorescencia del analito. Es decir, el analito emite desde la muestra problema, ¿no es cierto?, previamente excitado. Y en el monocromador secundario yo elijo cuál es la longitud de onda de los fotones que llegarían al detector. ¿Okay? Y dentro de ese esquema, ¿no es cierto?, nosotros vimos que cuando uno traza los espectros, uno tiene dos espectros, ¿no es cierto? Tenemos un espectro que se llama de excitación, que es registrar la intensidad de fluorescencia a distintas longitudes de onda de excitación del monocromador primario. Acá. Esto nos va a dar un espectro de excitación. También tenemos los espectros de emisión, ¿no es cierto? Que sería, dado que yo fijo una longitud de onda en el monocromador primario, aquí sería la longitud de onda constante, ¿no es cierto? Yo tendría, por lo tanto, un barrido en el monocromador secundario, es decir, acá, y yo registro el espectro de emisión. ¿Okay? Entonces, para poder trazar curvas de calibrado y poder explotar las cifras de Métrico, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que elegir tanto la longitud de onda de excitación como la longitud de onda de emisión para trazar finalmente con esta información lo que ustedes conocen como una curva de calibrado análogo a absorción molecular, ¿no es cierto?, donde yo hago la relación intensidad de fluorescencia-concentración y esa relación a nosotros nos va a dar una curva de calibrado, pero siempre a longitudes de onda monocromática, es decir, a una longitud de onda de excitación 1 constante y a una longitud de onda de emisión 2 constante. Esto es lo que vimos en términos instrumentales. Ahora, si nos vamos a lo que estuvimos trabajando en la última clase estuvimos trabajando unos artículos. Aquí yo les voy a proyectar el artículo que estuvimos analizando. Este era un método, ¿no es cierto?, que estábamos viendo la última vez, que su objetivo era determinar un analito llamado haloperidol, que sería este. A ver. Este analito, haloperidol, ¿no es cierto?, en preparados farmacéuticos. Este era el trabajo que estábamos analizando la última vez. ¿Okay? Y este es un trabajo que está basado en espectrofluorimetría, es decir, en fluorescencia molecular. Y dentro de las cosas que estuvimos viendo, yo le estaba tratando de hacer ver que la información técnica que tienen los papers de métodos analíticos, ¿no es cierto?, tenemos que irlas comprendiendo en base a lo que hemos visto en el curso. Por ejemplo, ya en el resumen, nosotros podemos destacar que se entrega el rango lineal, sería este, ¿no es cierto? Aquí dice linear over the range, ¿no es cierto? Es el rango lineal que va de 0,8 a 20 microgramos por ml. Entregan el límite de detección, que se determina en base a los parámetros que nosotros vimos al inicio del curso, los parámetros estadísticos, con la detección estándar y la sensibilidad dependiente, ¿no es cierto? Lo otro interesante acá es que entregan el pH, y como nosotros vimos en la clase, es súper importante el pH del medio, por cuanto el pH afecta las formas resonantes que tienen las sustancias y por lo tanto va a alterar la sensibilidad, por cuanto mientras más formas resonantes tiene un compuesto, más estable es el estado fluorescente y por lo tanto va a generar mayor sensibilidad. ¿Bien? Pero sumado a esta información que está en el resumen, ¿no es cierto?, nosotros comenzamos a ver que a lo largo del artículo, ¿no es cierto?, se empieza a entregar la información, que es una información técnica que si ustedes
se apropiaron de lo que vimos en las últimas clases, esta información técnica se muestra acá. Por ejemplo, aquí se muestra en la figura 1, bueno, la estructura del analito, ¿ves? Pero más importante que esto, se entrega además lo que se muestra acá, ¿no es cierto? Que sería el espectro de excitación y el espectro de emisión. ¿De qué es el espectro de excitación y emisión? Como lo plantea acá el artículo, ustedes lo pueden ver con detalle leyendo el artículo obviamente, se muestra el espectro de excitación y emisión no del analito, sino que del par iónico que forma el analito. ¿Ya? Este método está basado en tomar el analito y formar un par iónico con el analito, y es el par iónico con esta especie de fluóforo que se llama alizarin red, ¿no es cierto? El analito interacciona con ese fluoróforo, forma un par iónico, y este es el espectro de excitación y emisión del par iónico. En A es el espectro de excitación y en B es el espectro de emisión. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que A es el espectro de excitación y B el de emisión? Porque como vimos en la última clase, los espectros de excitación, que son los espectros que se generan debido a la absorción de luz, ¿no es cierto? Ocurren a longitudes de onda más cortas. Este sería el espectro de excitación. En cambio, los espectros de emisión, que corresponde a la emisión del proceso fluorescente, ¿no es cierto? Ahí eso ocurre a longitudes de onda más largas por los diagramas de Jablonski que vimos en las primeras sesiones. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este trabajo? Que si yo quiero lograr la máxima sensibilidad, ¿no es cierto? Yo tengo que elegir el máximo de longitud de onda de excitación, que esto es análogo a la longitud de onda donde más absorbe el analito y por eso emite más, ¿cierto? Que sería esta. De acuerdo a los autores, si mi memoria no me falla, esto era aproximadamente 460, si mal no recuerdo, lo podemos chequear más adelante. Y para el espectro de emisión, es decir, en la longitud de onda del monocromado secundario, ¿no es cierto? Yo también elijo la zona más sensible, que sería más o menos esta, un poco más abajo de 575. Es decir, si yo elijo en el monocromado primario, esta longitud de onda, aproximadamente 470, 460, en el monocromado secundario, un poquito menos de 575, yo voy a obtener la máxima sensibilidad. Ahora esto para que podamos ver las figuras que sí, ¿ok? Entonces, muy importante, es imposible entender esta información técnica si uno no tiene claro los conceptos que vimos anteriormente, tanto los teóricos de Jablonski como los instrumentales, que son el tema de los montajes de los monocromados. Acá. Entonces, continuamos analizando el artículo. Ya, como yo también estaba mencionando en la última clase, ¿no es cierto? En este estudio también se hacen distintos cálculos de la fracción molar a la cual se consigue la máxima intensidad de fluorescencia, como muestra acá, ¿no es cierto? Y esto normalmente tiene propósitos de poder estimar más o menos la estequiometría que tiene el compuesto. Aquí se muestra que la máxima fracción molar a la cual, cuando refiero a fracción molar, es la relación de haloperidor con el par iónico, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Haloperidor par iónico. Entonces la máxima fracción molar a la cual se consigue, de haloperidor, a la cual se consigue la máxima fluorescencia está acá, que es aproximadamente a 0,5. O sea, esto quiere decir que lo más probable es que el complejo sea con una estequiometría 1:1. Es una forma bien, digamos, simple de estimar estequiometrías de los complejos, sea si 1:1, 1:2, ¿cierto? Este gráfico de Job. Eh, Aquí estaría la reacción química que muestra, ¿no es cierto?, para formar el par iónico. Aquí está, fíjense, el haloperidol que está ahí en la figura de arriba, el analito, ¿no es cierto? En un medio tamponado se logra la protonación del analito, que adquiere carga positiva. Al adquirir carga positiva se hace reaccionar con el fluoróforo alizarin red, ¿no es cierto?, que tiene carga negativa. Y esto forma, como vamos a ver más abajo, ¿no es cierto?, esto forma el par iónico, que sería
este que está acá, aquí está el par iónico, ¿cierto? Eh, entonces, muy importante hacer ver que lo que florece es el par iónico. O sea, la relación entre señal y cantidad de analitos tiene que ver con que hay una relación entre, voy a escribirlo acá, tiene que ver con que hay una relación entre la intensidad de fluorescencia y la concentración del par iónico, ¿ok? O sea, cuando se hace el gráfico sería intensidad de fluorescencia versus concentración, pero sería la concentración en estricto rigor del par iónico. Eso tiene una relación lineal, pero sabemos que la relación entre el par iónico y el analito es 1 es a 1. Por eso uno puede poner acá concentración del analito y no concentración del par iónico, porque como la relación es 1 a 1, no hay problema, ¿ya? Un mol de par iónico es un mol de analito. Ahora, es muy importante que aquí en este artículo muestran que el par iónico se extrae en un solvente orgánico eh, y ese solvente orgánico se estudia. De hecho, aquí por eso se llama efecto del solvente una etapa del análisis del artículo. Y este efecto del solvente, ¿no es cierto? Eh, este efecto del solvente se estudia en varios parámetros. Uno, el tiempo de extracción para llevar el analito de la fase original a la fase orgánica, y también el tipo de extractante y el volumen de extractante, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y aquí, ¿qué es lo que muestran, por ejemplo? Que eh, en este caso, la máxima sensibilidad se obtiene cuando se utiliza cloroformo. Nosotros vimos en la diapo que hay una relación entre la sensibilidad a la fluorescencia y el tipo de solvente, por cuanto el solvente influye, bueno, en varias cosas. Pueden influir vía polaridad, ¿ok? La polaridad genera desplazamientos de las bandas de absorción y las bandas de emisión, primera cosa. Segundo, la viscosidad. Los solventes más viscosos tienden a generar más fluorescencia porque disminuyen la cinética de las colisiones. Y tercero, que esto ya más propio para solvente acuoso, ¿no es cierto?, es el pH. Si el analito tiene forma ácido-base, obviamente que va a influir en la fluorescencia por la estabilidad de la estructura resonante. Entonces aquí este paper se esfuerza mucho en obtener las mejores condiciones para obtener la máxima sensibilidad, como se mostraba. Eh, por ejemplo, aquí está el tiempo de extracción y el pH al cual se obtiene la máxima sensibilidad en fluorescencia. ¿Bien? Ellos van estudiando de forma bastante sistemática una variable a la vez para ver cuánto tiempo de extracción tendrían que aplicar para lograr la máxima intensidad de fluorescencia. Lo más probable es que este gráfico se explica por el tiempo necesario para que ocurra la transferencia desde la fase inicial hacia la fase orgánica, para no perder moles. Entonces, si llega a un tope de fluorescencia cuando la extracción es máxima, lo más probable es que esa sea la interpretación de por qué se logra un máximo acá. Y aquí está el tema del pH, ¿no es cierto? Que obviamente como el analito tiene propiedades ácido-base y se extrae como par iónico, necesitamos que el analito se protone para que adquiera la carga positiva y forme el par iónico. Entonces hay un equilibrio entre la protonación del analito y la deprotonación del fluoróforo para que se forme el par iónico. Y eso se logra más o menos en esta zona de pH intermedia y eso lo muestra la intensidad de pH. Ahí tenemos un estudio bien riguroso. Ahora, bueno, aquí está el volumen del tamponante también que se estudia para lograr la máxima fluorescencia. Y lo importante también de este artículo es que es bien riguroso en lo que tiene que ver con la validación. Es decir, ellos buscan la máxima sensibilidad, ¿cierto? Son bien rigurosos en esta parte. Sin embargo, también se preocupan de evaluar en todo momento la precisión y la exactitud. Como se muestra acá, como se muestra acá, ellos evalúan exactitud y precisión
Y aquí lo que muestran son las concentraciones de tres soluciones, ¿no es cierto? Tienen tres soluciones de concentración conocidas, 2, 16, 6 y 16 microgramos por ml, y evalúan tanto la recuperación, es decir, esta es la solución cuya concentración la conocen, esto es la concentración encontrada o determinada, ¿no es cierto? Esto es lo que les dio el método. Eh, Aquí está la desviación estándar, o sea, quiere decir que este promedio que está acá lo determinaron con un n mayor a 1. ¿Para qué? Para evaluar la precisión como desviación estándar, y también calculan la precisión como desviación estándar relativa, igual como nosotros lo vimos en clase, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es que ellos no hacen el test que estudien para evaluar confiabilidad, pero sí ellos determinan el sesgo. Recordemos que el sesgo, que aquí está determinado como error, ¿no es cierto? Error porcentual. El sesgo es el valor observado, que sería este el encontrado, menos el real, que sería este. ¿No es cierto? Este es el real, partido por el real por 100. Observado menos verdadero, partido por el verdadero por 100. Y ese sería el porcentaje de error o porcentaje de sesgo. Entonces, si bien es cierto, no hacen el test que estudien como lo enseñamos en clase, un ojo entrenado, uno qué es lo que ve. Uno dice, mira, la diferencia entre el valor real y el valor medido es bastante baja, tanto en términos absolutos, ¿no es cierto?, como en términos relativos, o sea, son errores inferiores al 0,5%, fíjense, muy, muy bajos los errores en términos de sesgo, tiene precisiones todas inferiores a un 1%, por lo tanto, si tenemos un sesgo inferior a 0,5, si tenemos precisiones inferiores al 1, claramente el error total va a ser muy, muy bajo, y este tipo de prueba además va a superar un test al 95% de confianza. No hay que hacer el test mirando total si uno tiene un ojo más o menos entrenado. Además, lo interesante que tiene este método es que, bueno, lo hace con 4 grados de libertad, es decir, tiene un n de 5, que también son bien rigurosos respecto a esto, el n vale 5, y todos los estudios de precisión y exactitud, ¿no es cierto?, lo hacen tanto durante un día, intradía se llama, ¿no es cierto?, como también reproduciendo la metodología en días diferentes, interdía. O sea, son bien rigurosos también con esto, porque cuando uno pasa al día siguiente, es probable que cambie la persona al que hace el análisis, hay que volver a encender el equipo con otras condiciones eléctricas, y podría eso alterar la calidad de la medida. Entonces ellos también se preocupan de hacerlo en días diferentes, lo cual es bastante, bastante riguroso. Bien impresionante la forma en que evalúan la calidad de sus resultados, de forma súper, súper rigurosa. Quizás la única crítica que uno le podría hacer, ¿no es cierto?, pero entiende que lo más probable es que no pudieron hacerlo por razones técnicas, es que ellos no recurren a un material de referencia certificado, ellos recurren a soluciones sintéticas que preparan ellos, que no es tan riguroso como una muestra real, aunque hay que entender que también este es un fármaco, que también no es una muestra real, es una muestra sintética, porque es una muestra industrial. Entonces, normalmente los fármacos, por ser de origen sintético, reproducirlos sintéticamente es bastante cercano a la realidad. Ya. Aquí lo que muestran, eh, muestran dos tabletas del medicamento. ¿Okay? Esto ya no son soluciones sintéticas, es el producto farmacológico, ¿no es cierto? Muestran dos tabletas, y a esas tabletas, ¿no es cierto?, le agregaron sintéticamente cantidades crecientes de analito. ¿Okay? Eh, y las tabletas originales, ¿no es cierto?, tenían estas concentraciones, 2 y 4 microgramos por ml. Estas eran sus concentraciones originales. ¿Qué es lo que hacen después con estas tabletas? Y este es el tema que nos convoca hoy en día, ¿no?, en la clase de hoy. A esas tabletas le agregan cantidades crecientes de estándar. ¿Qué es lo que hacen con ello? Ocupan lo que se llama el método de adición estándar. Eh, y yo voy a aprovechar esta tabla, ¿no es cierto?, para explicarles a ustedes qué es el método de adición estándar desde un punto de vista conceptual y por qué es tan importante, sobre todo en fluorescencia molecular. ¿Ya? Eh, para ello voy a recurrir a la pizarra, ¿no es cierto?
voy a explicar ahora lo que se llama el método de adición estándar. Nosotros vimos en clase que cuando uno quiere determinar la cantidad de un analito, tanto en absorción molecular como en fluorescencia molecular, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que hace? Uno traza una curva de calibrado, voy a hacerlo aquí con unidades de fluorescencia, en donde hace uno relación entre intensidad de fluorescencia y concentración del analito en soluciones estándar. Es decir, cada uno de estos puntos rojos que está acá, ¿no es cierto?, representa una solución sintética, ¿ok? Representa una solución sintética de analito. Por ejemplo, supongamos que esta es una solución sintética de concentración 1, 2, 3 y 4. Y esto nos va a dar a nosotros una señal fluorescente. ¿Okay? Voy a marcar muy bien los puntos para que no se van a confundir. 1, 2, 3 y 4. Y esto representa para nosotros una señal fluorescente, que la voy a tirar aquí en negro, ¿no es cierto? Representa una señal fluorescente en el eje. ¿Okay? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Como vimos en clase, bueno, uno traza una regresión lineal, ¿no es cierto?, que sería aquí la línea negra, una regresión lineal, y esa regresión lineal a mí me va a dar varios parámetros, pero dentro del que vamos a discutir ahora, el que más me interesa en este momento es la pendiente y el intercepto. Entonces, supongamos que las señales fluorescentes dan proporcionales, es decir, dan una señal de 10, una señal de 20, 30 y 40. Si uno sacara la pendiente en este ejemplo, es decir, yo tengo aquí una solución de analito de 4 de concentración y me da una señal de 40, si uno sacara la pendiente considerando estos puntos, la pendiente les daría a ustedes 10. ¿Por qué sé que es 10? Porque la relación señal-concentración y sobre X, ¿no es cierto?, es 10. 40 dividido en 4 es 10, 30 dividido en 3 es 10, ¿no es cierto? Obviamente que esto se hace con una regresión lineal, pero la pendiente les va a dar aproximadamente 10. Para este ejemplo va a dar exactamente 10. El intercepto les va a dar 6. ¿Ok? Ahora, hay que recordar que estas soluciones que están acá, las soluciones de calibrado, ¿no es cierto?, normalmente lo que se hace es que, por ejemplo, el punto 1 va a ser un aforo que va a tener mi analito a concentración de 1, supongamos 1 microgramo por litro, y este analito tiene un medio, y lo más probable es que este medio sea una solución sintética, ¿ya? Por ejemplo, para el caso del paper, lo más probable es que este analito sea una solución de cloroformo, ¿ok? O sea, esto va a tener cloroformo más mi analito formando mi par iónico como sale en el artículo, ¿ya? Estoy haciendo lo análogo a como sale en el artículo. No todos los analitos se determinan como un par iónico, ¿ya? Pero esta solución se tendría cloroformo y mi par iónico, no tendría nada más, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la muestra problema, ¿no es cierto?, va a ser una tableta, y esa tableta tiene mi analito, ¿ok? Pero va a tener, además, en el caso de los fármacos, va a tener excipientes, ¿ok? Excipientes, pero ya no me estoy comiendo una falta, ¿ya? Tiene analito más excipientes. Por ejemplo, es súper común que los excipientes de varios fármacos sean, por ejemplo, talco, ¿ok? Talco, ¿no es cierto? O azúcar, ¿ok? Eh, o algún carbonato, ¿no es cierto? Es súper común que los excipientes de los fármacos sean sustancias sólidas. ¿Y qué es lo que uno hace con esta muestra de problema, ¿no es cierto? Uno la somete a un tratamiento. Y ese tratamiento va a considerar molerla, disolver, ¿ok? Por ejemplo, uno puede molerla con un mortero, que es un polvillo, disolverla, la mayoría de los casos que he visto de fármaco la disuelven simplemente con agua caliente, ¿ok? Y después viene la extracción, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago este tratamiento, lo que voy a tener acá, y lo voy a dejar en rojo para que ustedes lo diferencien, va a ser finalmente un aforo
que va a tener mi analito va a estar también en cloroformo, que de acuerdo al artículo se hace la determinación en cloroformo, pero también va a tener trazas o sustancias mayoritarias de excipiente. ¿Ok? Entonces, estos excipientes van a alterar la composición de la muestra problema. Es decir, la muestra problema en composición no es igual a la composición de mi estándar, que es el que está acá. Este tiene analito más lo que se extrajo de excipiente. O sea, hipotéticamente, mi solución de muestra problema podría ser, por ejemplo, más viscosa, porque tiene más soluto. ¿Ok? El hecho de que una solución de muestra problema sea más viscosa podría generarle a ustedes problemas de sensibilidad. Me explico. Supongamos que mi analito acá, que proviene de mi muestra problema, tiene una concentración en mi muestra problema, repito, estoy hablando de la muestra problema, tiene una concentración aproximadamente de 2 microgramos por litro. Si mi analito tuviera en mi muestra problema, si mi analito en mi muestra problema, en mi aforo, tuviese una concentración de 2, uno esperaría que su señal analítica que genere debe ser aproximadamente a la que genera el estándar de 2. Es decir, el estándar de 2 genera una señal de 20, por lo tanto uno esperaría que este aforo genere una señal de 20. Eso sería lo ideal. Si mi intensidad de fluorescencia de mi muestra problema diera 20, quiere decir que la sensibilidad de mi analito en mi muestra es exactamente igual a la sensibilidad de mi analito en mi curva de calidad. Pero ¿qué es lo que pasa? El hecho de que tenga excipientes y la vuelva, por ejemplo, en teoría más viscosa, podría generar que la intensidad de fluorescencia real. Entonces, dado que el porcentaje de error es tan grande, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que compensar este tipo de error. Y aquí surge, ¿no es cierto?, la adición estándar. Vamos a hablar entonces de la adición estándar. No, me quedó más o menos limpio. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de la adición estándar. La adición estándar, ¿para qué sirve primero? La adición estándar es un método de calibrado que lo que busca es compensar el efecto de la matriz de la muestra sobre la sensibilidad. Como vimos en el ejemplo anterior, la matriz de la muestra problema podría afectar a la sensibilidad en el caso de la fluorescencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la viscosidad de la muestra problema podría afectar la sensibilidad incrementando. Hay casos donde la matriz de la muestra problema afecta la sensibilidad disminuyéndola. Eso depende de cada técnica y de cada principio. Yo me estoy refiriendo a lo que podría darse en el caso del paper que acabamos de analizar. Entonces, dado que la sensibilidad podría verse afectada por la matriz problema, es que se creó el método de adición estándar, que es su principio bien simple, ¿ves? Y es lo que hicieron en el artículo. El principio es, si mi matriz de muestra problema me afecta mi sensibilidad, entonces calibremos en medio de la matriz problema. Es decir, si yo hago mis estándares, ¿no es cierto? Voy a hacer aquí, por ejemplo, para 3 estándares. ¿Ya? Pues solamente para hacer más corto el ejemplo. ¿Ya? Obviamente que una curva de calibrado estadísticamente ojalá que tenga por lo menos unos 5 o 6 puntos. Supongo que yo tengo 3 estándares. ¿Okay? Tengo los estándares, el estándar 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Pero a este estándar yo le voy a agregar analito, o sea, va a tener por ejemplo, 1 microgramo por litro de analito, 2 microgramos por litro de analito, 3 microgramos por litro de analito. Pero en vez de yo llegar y aforar con un solvente sintético, ¿qué es lo que hago yo? Yo le agrego a todos estos
muestra problema. Por ejemplo, si mi tableta se trataba, por ejemplo, que era, supongamos que esto era 1 gramo de muestra problema que se extraía en 50 ml de cloroformo, ¿no es cierto? Entonces, este cloroformo va a estar compuesto de 50 ml, de los cuales se extrajo excipientes de 1 gramo de muestra problema. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo le agrego no cloroformo sintético a los estándares, sino que le agrego cloroformo que posee esta misma cantidad de excipientes. Es decir, yo aforo con muestra problema disuelta. ¿Ok? Muestra problema se disuelve, se extrae, y yo tomo el extractante que ya tiene la misma carga de muestra problema. Es decir, todos los aforos van a tener excipientes porque todos los aforos van a tener la misma cantidad, todos los aforos van a tener la misma cantidad de muestra problema disuelta. ¿Ok? Por lo tanto, mis aforos van a tener excipientes disueltos. ¿Estamos? Y por lo tanto, mis aforos van a tener la misma viscosidad que mi muestra problema. ¿Por qué? Porque hay muestra problema en ellos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué se consigue con esto? ¿No es cierto? Yo les voy a explicar lo que se consigue. Entonces, aquí pueden presentarse dos casos, ¿ya? El caso número 1, y aquí vamos a ver cómo sería esta curva, ¿no es cierto? Es que yo tengo mi curva de calibrado normal. Esta sería lo que se llama mi curva de calibrado externo. Normal o externa, que le llaman algunos libros. Normal o externa. Entonces, para el ejemplo que nosotros estamos viendo, esta era mi curva de calibrado externa que tenía pendiente de 10. ¿Ok? Habíamos dicho que una solución de 1 me iba a dar señal 10. Una solución de 2 me iba a dar señal 20. Esta era la típica curva de calibrado que para el ejemplo que estábamos discutiendo, estos eran los valores que nos habíamos dado. 3, ¿ya? Y me iba a dar una señal de 30. Entonces, esta sería mi curva de calibrado normal. También nosotros dijimos que, dado los valores que nos dimos, si la viscosidad hubiese afectado a la sensibilidad, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que, dado que la muestra problema es más viscosa, eso debió haber incrementado la señal. Y nos dimos unos valores. Nosotros dijimos, supongamos que en una solución problema, la viscosidad que aportan los excipientes hace que una solución de analito que tenga 2 de concentración me va a dar 30 de señal. Pues bien, ¿cómo se vería reflejado esto en una curva de calibrado? Sería una cosa así. Ustedes tendrían, esta sería la curva de, voy a marcarla acá, de adición estándar. ¿Cómo es una curva de adición estándar? En el eje Y también tiene intensidad de fluorescencia. En el eje X también tiene concentración. ¿Concentración de qué? De mis estándares. De lo que yo agregué de analito a la foto. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a tener los mismos valores acá, que en el caso de arriba. Valor 1, valor 2 y valor 3. No voy a perder nada. Valor 1, valor 2 y valor 3. ¿Ya? Ahora, la forma de la curva, eso sí, sería diferente por dos razones. Si es que el analito aumenta la sensibilidad en las proporciones que dijimos anteriormente, nosotros habíamos dicho, bueno, una solución de 2, ¿no es cierto? A mí me va a dar una señal de 30. Sería la señal de 3. Y por lo tanto, y voy a marcarlo en rojo, aquí estaría
mi punto de calibrado de 2. Si una solución de 2 me da una señal de 30, esto quiere decir que una solución de 1 me va a dar una señal de 15. Y una solución de 3 me va a dar una señal de 45. Es decir, si yo lo dibujara acá arriba, sería 45, 15. ¿Ok? No me quedó tan bonito, pero ustedes me entienden. Eh, esta sería mi curva. Ahora, ¿qué es lo que muestra la curva de Eisenstein? Muestra que mi pendiente, para este caso, va a ser, no 10, mi pendiente va a ser aproximadamente 15. ¿Ok? Por lo tanto, si mi pendiente vale aproximadamente 15, y si yo hago mi curva de calibrado con esta curva, la que posee muestra problema, ¿no es cierto? Yo voy a estar interpolando a una curva que posee una pendiente ya compensada, o sea, el incremento de la sensibilidad que me genera mi muestra problema va a estar internalizada en la curva de calibrado. Por lo tanto, matemáticamente, cuando yo cuantifique, voy a poder compensar el efecto de la matriz sobre la sensibilidad porque yo voy a interpolar mi señal de muestra problema a una curva que precisamente, posee la pendiente corregida. El sesgo que se nos daba anteriormente se nos daba porque interpolábamos en una curva que tenía pendiente de 10. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros decíamos, mira, mi señal de muestra problema era 30. Recuerden que ese era el ejemplo anterior. Teníamos un analito, ¿no es cierto? Que tenía una muestra, estaba en una muestra problema, voy a dibujarlo acá, ¿no es cierto? Este era el aforo de mi muestra problema. Teníamos un analito que tenía concentración real de 2. Esta era la concentración. Y tenía una señal fluorescente de 30. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos esta señal, la interpolábamos a la curva que está acá arriba, y al interpolarla a la curva que está acá arriba, dado que la pendiente era 10, nos daba que para una señal de 30, esta es la señal I, cuyo pendiente es 10 por X, que es la concentración, más un imperfecto cero, nosotros, ¿no es cierto?, despejábamos, eh, despejábamos que la concentración X, ¿no es cierto?, me daba 3 microgramos por litro. Cuando la real, como dijimos anteriormente, era 2 microgramos por litro. Por lo tanto, el porcentaje de sesgo que habíamos calculado era 50%. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahora en adición estándar? Nosotros decimos, bueno, recuerda que aquí para este ejemplo el imperfecto vale 0. ¿Okay? Si yo tomo esta señal la misma señal de 30, esta que está acá, y la llevo a esta curva de calibrado, ¿no es cierto? 30 en mi señal de muestra problema es igual a mi pendiente, que es 15 por X. Si yo despejo X, me va a dar 2 microgramos por litro, que es exactamente igual a la concentración real. Es decir, me va a dar 2 y la concentración real es 2. Este porcentaje de sesgo, 0. ¿Ok? ¿Estamos? Esa sería más o menos la lógica de la adición estándar, ¿ya? Corregir la pendiente, en el fondo, utilizando la misma matriz de muestra previa. Después voy a hilar un poco más fino en los cálculos de adición estándar. Estoy explicándole el tema conceptual. Si yo corrijo la pendiente, necesariamente, si el error se debe a la pendiente, es decir, la sensibilidad, ese error lo voy a compensar matemáticamente trabajando con una curva de calibrado con la pendiente en el medio problema. Pues vamos al artículo. ¿Ya? Vamos al artículo.
fíjense lo interesante. En este artículo se preocupa mucho del tema de la linealidad. Si uno mira cada artículo, hace la evaluación de la curva de calibrado, ¿no es cierto? No calculan los parámetros de regresión con la rigurosidad que le hacemos nosotros en el curso, calculan algunos. Calculan un R, superior en el R, ¿no es cierto? Tienen un N de 9, son 9 puntos de calibrado. Estiman el rango lineal que dice que llega hasta 20, ¿no es cierto? Partiendo en 0,8, ¿ok? Ahora, lo interesante de esto también es que, bueno, uno subentiende que ese rango lineal, ¿no es cierto?, fue obtenido mediante un análisis de regresión con el errores residuales. Normalmente eso los papers no lo ponen porque subentienden que quien lee el paper es un especialista y que sabe cómo se estima el rango lineal. Por lo tanto, entendemos que hasta 20 fue en base a los test estadísticos que nosotros acostumbramos a hacer. Ahora, también calculan acá, ¿no es cierto?, el límite de detección y el límite de cuantificación, ¿cierto? El límite de detección es 0,08, el límite de cuantificación es 0,24, a pesar que 0,24 ellos parten la curva en 0,8, o sea, son bien cuidadosos con eso. No parten la curva en el límite de cuantificación, lo parten incluso más arriba. Pero el punto que iba era este. Aquí ellos hacen lo que estábamos discutiendo recién, pero lo hacen de una manera conceptualmente igual, pero visualmente de forma diferente. Ellos estiman el efecto de la adición estándar sobre la pendiente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que muestran ellos? ¿No es cierto? Muestran que las pendientes que están acá, ¿no es cierto? Ellos estiman que la curva de calibrado, ¿no es cierto? Esta sería la curva de calibrado por el método de adición estándar, ¿cierto? Ellos muestran que tienen una curva de calibrado que la hacen por el método de adición estándar, es decir, lo que ellos llaman spiked, ¿no es cierto? Spiked es la cantidad que se agregó de estándar sobre la muestra problema, porque lo que ellos hacen es calibrar con una solución que posee muestra problema. Como la muestra problema posee una cantidad de analito intrínseca, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una tableta, esa tableta va a tener algo de analito, que no sé cuánto es, pero sobre esa tableta yo además le agrego más analito. Entonces, lo que obtienen ellos acá es la pendiente corregida. ¿A qué me refiero corregida? Influida por la matriz, ¿ok? O sea, esta sería una pendiente que si la matriz influyera en la sensibilidad, esta pendiente ya está corregida y por lo tanto el efecto matemático de ella se debería compensar. Ahora, hay un punto que es interesante acá de destacar, si no se han dado cuenta, es que las curvas de edición estándar, ¿no es cierto?, no pasan por cero. ¿Por qué no pasan por cero? Porque cuando yo agrego cero de estándar a mi aforo, no me va a dar cero señal porque como tiene muestra problema, la muestra problema posee algo de análisis. Entonces, el intercepto que está acá, que es aproximadamente de una señal de 80, aproximadamente de una señal de 80, ¿no es cierto? Este 80, ¿qué representa? Representa la intensidad de fluorescencia de mi analito en mi muestra. Representa la intensidad de fluorescencia de mi analito en mi muestra. ¿Por qué? Porque si yo a mi solución le agregué cero estándar, pero tiene muestra problema, entonces esta representa la señal de mi analito en mi muestra problema. ¿Okay? Porque como muestran acá en el artículo, ellos hacen dos adiciones. Ellos hacen una adición de 2 y una adición de 4. O sea, hacen esta adición, ¿no es cierto? Pero acá, ¿no es cierto?, está la cero adición
Y cero adición quiere decir que es lo que genera mi analito en mi muestra problema sin agregarlo. ¿Por qué es importante este valor? Porque a la hora de cuantificar en adición estándar, y les voy a explicar esto en caso de que no lo hayan visto aún, ¿no es cierto? Porque a lo mejor en el laboratorio ya algo han visto. Cuando yo voy a cuantificar por adición estándar, ¿qué es lo que hago yo? Yo voy y tomo mi señal de muestra problema y lo interpolo en la curva, como toda curva calibrada. Pero ¿de dónde saco mi señal de muestra problema? Si yo tengo 3 aforos, ¿no es cierto? De los cuales 2 están contaminados. ¿A qué me refiero que están contaminados? Están contaminados con, ¿verdad? Están contaminados con 2 y 4 de adición. Entonces, si yo hago una regresión lineal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a obtener para este ejemplo? Voy a obtener que la ecuación de la recta y igual a mx más b, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale b en este ejemplo? B es el intercepto. El intercepto no vale 0, porque recuerden, aquí no va a pasar por 0, porque a 0 concentración no puede haber 0 señal, porque hay analito en el aforo que tiene 0 concentración. Entonces, B me va a representar mi señal del analito, de mi analito en mi muestra problema. Entonces, yo del intercepto de esta ecuación de la recta, de este intercepto yo saco mi señal de analito, mi señal de analito. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo cuantifico? Y así aparece en los libros, lo pueden chequear en el Scugliari, lo pueden chequear en el Harris, ¿no es cierto? Dicen, si yo quiero cuantificar la concentración de mi analito en mi muestra problema mediante el método de adición estándar, yo tomo el intercepto, para este caso el intercepto es 80, ¿no es cierto? B es 80. Entonces, tomo el intercepto, 80, y lo interpolo en la curva de calibrado, pero entendiendo que 80 es igual, es igual a la pendiente más las concentraciones, no le resto el intercepto, porque si yo tomo 80 y le resto 80 me va a dar 0. Yo tomo el intercepto, que es mi señal de mi analito, y lo divido por la pendiente directamente, es decir, mi concentración X de analito en mi muestra problema, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a mi intercepto B partido por mi pendiente. Mi intercepto es 80, para este ejemplo, acá. Y lo divido por la pendiente, y aquí la pendiente se nos hace un cálculo, es aproximadamente 60 la pendiente, ¿ya? Porque es 120, por ejemplo, acá. Señal 120 sobre 2, ¿ok? Entonces yo con eso calculo la concentración de mi analito. Entonces, en resumen, cuando yo quiero calcular la concentración de un analito en una muestra problema mediante el método de adición estándar, yo qué es lo que hago, la concentración de mi analito es literalmente intercepto partido por pendiente, recordando que intercepto es conceptualmente mi señal I de analito. ¿Ok? Voy a borrar. Entonces, vamos a terminar de analizar este artículo para concluir la sesión de hoy. Entonces, cuando ellos concluyen que necesitan utilizar el método de edición estándar, ¿no es cierto? Ellos, bueno, hacen todos sus test estadísticos, ¿no es cierto? Y evalúan también un parámetro que se llama robustez, que es un parámetro que estudia las cifras de mérito, ¿no es cierto? Pero aplicándole distintas variabilidades experimentales. Por ejemplo, aquí ellos ven que su método se mueve más o menos dentro de las cifras de mérito estipuladas anteriormente, con un intervalo de temperatura de 25 más menos 2, utilizando concentraciones o volúmenes del cloróforo de 2 más menos 0,3 ml para una concentración de 5 por 10 menos 3 molar,
a un pH 2,3, ¿no es cierto? A un pH 3,4, perdón, el método funciona más o menos bien con un tiempo de extracción de 2 más o menos 0,5 minutos. Y con todo esto, ¿no es cierto? Ellos tienen un método bastante robusto que tiene recuperaciones bastante buenas, ¿no es cierto? Precisiones bastante buenas, como mencionamos anteriormente. Y aquí ellos aplican, ¿no es cierto? Finalmente, para validar su método ya en las condiciones lo más rigurosas posible, ellos aplican su método a 2 muestras reales, a 2 muestras reales, ¿no es cierto? Una tableta de esta marca comercial y una tableta de esta marca comercial. Aquí están los porcentajes de recuperación, ¿no es cierto?, que sería un parámetro de exactitud, y aquí están las precisiones obtenidas del método que proponen ellos, método grupo, con adición estándar, ¿no es cierto?, controlando el pH. Ellos comparan sus resultados con los resultados que de un método de referencia. El método de referencia no es un método de fluorescencia, es un método cromatográfico, mucho más caro y más complejo. El método de referencia también obtiene buenas recuperaciones y buenas precisiones, ¿ok? Y ellos hacen el test T, ¿cierto?, para evaluar si es que los dos métodos, el de ellos versus el de referencia, entrega resultados estadísticamente similares, ¿ok? Aquí están los parámetros T calculado, el F calculado, ¿no es cierto?, para comparar dos conjuntos de datos, y ellos obtienen que, bueno, ellos calculan esto de otra forma, ¿no es cierto? Ellos obtienen como conclusión, que estaría acá la conclusión estadística, que sus métodos entregan resultados similares al método de referencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo uno puede darse cuenta de que los resultados son similares? Porque como nosotros vimos en clase, cuando los valores de referencia se comparan con un método, cuando un método de referencia se compara con un método propuesto, hay dos conjuntos de datos, uno calcula el T, aquí están los T calculados, ¿no es cierto? Y esos T calculados los compara con T de tabla. Aquí están los T de tabla para ellos. Los T calculados son mucho menores que los T de tabla. Y por lo tanto pueden concluir que efectivamente sus métodos dan resultados similares al método de referencia. O sea, lo validan por todos lados. Lo validan con estudio de recuperación, con precisión, con exactitud y comparando con un método de referencia. Un paper bastante bueno. Bueno, me refiero a un punto de vista de cómo validan, ¿ya? Eso. Bien, entonces, con este análisis de artículo, vamos a concluir todo lo que es luminiscencia molecular. Nosotros nos centramos en fluorescencia molecular por una razón bien sencilla, porque de los 3 métodos de luminiscencia, llámase fluorescencia, fosforescencia o quimiluminiscencia, la fluorescencia molecular es la que más se utiliza analíticamente. Ya es la más sensible, la más selectiva, la más reproducible, etc. ¿Ya? Los otros no lo vamos a incluir en el curso, ustedes lo pueden revisar en los libros si les interesa, son aplicaciones mucho más. Con eso terminamos la sesión de hoy, ¿okay? Ya a partir de la próxima sesión vamos a comenzar con el eje de espectroscopía atómica y les voy a subir una evaluación parcial donde van a analizar un artículo de fluorescencia molecular. ¿Cómo ven los parámetros que hemos visto en la sesión? Eso, con eso quedamos. Muchos saludos. Estén bien.